Soy miembro de la Asociación de Médicos Generalistas de la provincia y pertenezco al Movimiento de Salud de los Pueblos, Movimiento Mundial de Salud de los Pueblos. Bueno, yo voy a presentar acá a Carmen Cáceres, que es psicóloga clínica, está especializada en salud mental, trabaja hace muchísimo tiempo en el enfoque de derechos de los pacientes o de las personas que tienen padecimientos mentales. Trabajó en muchos ámbitos públicos y privados dentro de lo social. Forma parte del equipo del PREA, que es del Hospital Esteves en la provincia de Buenos Aires, y que ya nos contará Carmen cómo es ese trabajo. El programa es un programa provincial que existe desde 1999 y es parte del equipo de capacitación del PREA. Es miembro fundadora de ADESAM, que es una asociación que se dedica a las personas con derechos en salud mental. Y actualmente integra el equipo junto al CELS, que está trabajando por el tema de la violencia institucional en la Argentina, que es un programa financiado por la Unión Europea. Además, yo que la conozco hace un rato, ha trabajado muchísimo por el tema de la Ley Nacional de Salud Mental. Es así. Pero yo te conozco mucho a vos y me acuerdo de todas las charlas que hemos tenido al respecto. Bueno, luego está Andrea De Masi, que es licenciada en Comunicación Social, especialista en Políticas y Planificación de la Comunicación, que ha trabajado en proyectos de cooperación internacional vinculados a la desmanicomialización, como el proyecto ISOLE, ejecutado en forma conjunta entre Italia y Argentina. Desde el año 2011 integra la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud de la Nación, y donde formó el equipo de comunicación social hasta 2015. Y actualmente forma parte del equipo de redes integradas de salud mental con base en la Comunidad para la Región Centro. El doctor José Correa es un médico especialista en psiquiatría y pediatría, integra la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones también del Ministerio de Salud de la Nación. En el equipo de redes integradas de salud mental con base en la Comunidad para la Región Centro, y además se desempeña como médico psiquiatra en APS en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en otros ámbitos comunitarios. Fundamentalmente trabaja en estrategias para la desinstitucionalización. Y Analía Florio, que la dejé por el final porque es del barrio, es la directora de salud mental del municipio de La Costa. Es licenciada en psicología en la UBA y desde 1996 trabaja en el equipo de salud mental del partido de La Costa, y hace 12 años y medio que es jefa del servicio, lo cual para un psicólogo es fantástico. Así que, bueno, presentados quienes van a hablar de la Ley Nacional de Salud Mental y sus implicancias y su aplicación. ¿Pueden hacer silencio, por favor, allá en el fondo? Váyanse allá a la entrada, que hay un sol fantástico, y charlan un montón. Bueno, ya me dispersé lo que iba a decir. Bueno, antes de escuchar el tema en relación a la Ley Nacional, la desmanicomialización y la desinstitucionalización, que es una batalla del presente, yo, como soy memoriosa, quería recordar algo de la historia de la salud mental que me afecta mucho personalmente. Es decir, quiero recordar que se están cumpliendo 60 años
de la colonia de Villa Federal, que actualmente se llama Dr. Raúl Camino. Como yo he sido amiga, muy amiga de Raúl, quería contar alguna cosa que me parece importante entre nosotros, los más viejos, que a veces, muchos viejos, ocultan lo que pasa en la historia por intereses que no van con nosotros, y los jóvenes que ignoran la historia. Y recuerdo ahora que en el 2009 yo estaba en un encuentro de salud popular en Formosa, y en un grupo del cual formaba parte, que estábamos discutiendo algunas cosas, había algunos médicos que dijeron: nosotros trabajamos en salud mental, médicos muy jóvenes. Y yo les dije: ¿conocen Villa Federal? Y me dijeron: sí, es un lugar abandonado que está en el medio del campo, lleno de yuyos, y nosotros pasamos por ahí. Y digo: bueno, averigüen qué fue ese lugar abandonado lleno de yuyos. Y ese lugar fue la colonia federal que armó Raúl Camino hace 60 años, 1968 creo que era. No sé si alguno de los que están presentes sabe, no se acuerdan de lo que fue la comunidad terapéutica. Fue algo que Carmen por ahí sabe mucho más que yo de esto, pero me acuerdo que fue algo que se hizo en los años 60 y que fundamentalmente de lo que se hablaba era de los derechos de los pacientes, de las personas con problemáticas de salud mental, y la importancia de que pudieran discutir, elegir. Para eso se armaban las asambleas, que era como el núcleo duro de la comunidad terapéutica. La asamblea incluía ambos sexos, si era posible, y el personal que trabajaba e incluso miembros de la comunidad. Raúl se recibió en la Universidad Católica de Córdoba, que era jesuítica, y yo me recibí en El Salvador, que era jesuítica también, al mismo tiempo. Y fuimos amigos desde esa época, de mediados de los 60. Y él vino a Buenos Aires a hacer la primera residencia que había en psiquiatría en el Hospital Borda. Y continuamos siendo amigos, y yo tuve la oportunidad, yo era jefa de trabajos prácticos de psicodiagnóstico de Rorschach en esa época, y tuve la suerte y el valor de ir a dar clases de psicología a este grupo de residentes en el Borda. Y ahí seguimos con algunos delirios sobre la comunidad terapéutica. Yo me fui a trabajar a La Pampa, hice la misma experiencia, no tuve suerte porque yo era psicóloga, no era médico. Y en esa época se acuerdan que hasta el año 85 no tuvimos ley y no nos permitían muchas cosas, ni teníamos mucho prestigio los psicólogos. Y Raúl implementó la comunidad terapéutica ahí en Colonia Federal en Entre Ríos. Y el punto fue que en esa época, que era la dictadura de Onganía, teníamos un jefe a nivel nacional que era el coronel Esteves, que era un médico militar, pero no sé por qué delirio personal, porque parecía rarísimo en esa época, estaba de acuerdo con que se trabajara la integración de los pacientes psiquiátricos y apoyó la experiencia de Raúl, que un buen día se cargó varios trenes y se llevó una cantidad de pacientes a Colonia Federal, reconstruyeron ese lugar que eran viejos regimientos del ejército, y ahí empezó su trabajo con la asamblea, que fue muy exitosa porque permitió una cantidad de externaciones y de integración en la comunidad, y la comunidad participaba también de estas asambleas. Bueno, llegado el 76, obviamente se desarmó rápidamente y se volvió rápidamente al manicomio. Había otras experiencias en otra parte también de comunidad terapéutica. Raúl fue puesto preso y dice él que no desapareció porque en alguna
años atrás había querido ir a la Antártida como médico. En esa época había contratos de 1 año. Yo también me quería ir, pero no podían ir las mujeres, así que no me fui. Y él estuvo allá 1 año como médico, y él dice que gracias a eso no desapareció, porque la Marina se acordó que alguna vez era civil, pero le daban un grado militar y estuvo allí. Investigando un poco qué pasó en los últimos años, en el 2014 desde el 2014 se empezó a reconstruir la colonia federal y actualmente está funcionando y se llama Dr. Raúl Camino, que anduve buscando a ver si está vivo o muerto, porque aparentemente está vivo, pero no pasó a la clandestinidad. Porque cuando yo me lo reencontré después de todo ese túnel que fue la dictadura, los sobrevivientes de la dictadura, nos encontramos y él me dijo que no quería saber más nada con trabajar con algún puesto destacado o alguna cuestión, porque se había quemado mucho con esto que le había pasado en la colonia. Y bueno, ahí quedaron las cosas y él siguió ejerciendo la profesión. Y un buen día que yo llevo unos pacientes que se habían descompensado en una institución que yo trabajaba enfrente del alvear, llevo a mis 2 desequilibrados al alvear y me encuentro con Raúl, que tenía la guardia de los lunes. O sea que Raúl Camino se jubiló con la guardia de los lunes del Hospital Alvear. Y me dio mucha tristeza que fuera un profesional importante, con tanta creatividad e iniciativa, y que fuera olvidado y que no fuera aprovechado más. Así que bueno, eso quería recordar, porque me parece que es importante acordarnos de algunas historias que fueron olvidadas o sepultadas o no se saben. Así que bueno, ahora, después de toda esta introducción, podemos hacer un aplauso para Raúl Camino. Un aplauso para Raúl Camino. Hola, sí. Bueno, primero agradecerle a Susana y a los organizadores de este congreso que nos hayan invitado en el tema que nos es tan central y fundamental. Y bueno, y voy a hacer una breve referencia a cómo armamos esta intervención. Cuando digo armamos, yo vengo como representante de una asociación civil, ADESAM, Asociación por los Derechos en Salud Mental. Y nosotros estuvimos durante el año 2011 a 2013 embarcados en una investigación que tenía que ver con con la posibilidad de prevención de la violencia institucional en Argentina. Nosotros, dentro de esa investigación que tenía distintos sectores y distintas miradas, participaba el CELS, algunas asociaciones del interior del país, tenía que ver con cárceles, con lugares de encierro, y la violencia institucional ejercida y la posibilidad de prevención de esa violencia institucional. Cuando nos invitan a ser parte de esto, que es todo un proyecto que financió la Unión Europea, nosotros dijimos, vamos a empezar por el lugar donde creemos que se tiene que reforzar la atención en salud mental, la atención, pero sobre todo el alojamiento del dolor humano en el primer nivel de atención, porque todos los días, desde hace muchos años, trabajamos
en lo que hace a desmanicomialización. De hecho, bueno, yo personalmente trabajo en un programa de externación de personas que vivían y estaban destinadas a morir adentro del psiquiátrico porque no había otra salida para ellos. Y bueno, venimos trabajando, pero sabemos que con cerrar hospitales psiquiátricos, que hay que cerrarlos, que nuestra ley es clara en ese sentido, no alcanza, porque hay que dar lugar, sostén y alojamiento en salud y salud mental a toda esa población. Y no es distinto del alojamiento que necesita cualquier persona que en un barrio llega a la sala de atención primaria. Entonces nos planteamos empezar nuestro trabajo como una investigación en 20 salas, no, perdón, 50 salas de atención primaria del municipio de Lomas de Zamora. Nuestro primer proyecto era ambicioso, queríamos trabajar con todo el personal para ver cómo era la presencia de salud mental en el trabajo cotidiano, en el día a día, quiénes encarnaban, cómo se sostenía el abordaje en salud mental. Insisto, no solamente con la patología grave, sino el sufrimiento desde lo que puede pasarle a una familia en situación de una pérdida, una situación traumática, a alguna situación que se presente en cualquier edad de la vida. De hecho, en las salas de atención primaria está presente la familia en todas sus edades, y también el alojamiento que se le puede dar en las salas de atención primaria de alguna manera a las personas con padecimiento grave. Dije, éramos más ambiciosas porque queríamos trabajar con todo el personal en pequeños grupos, investigando qué sabían de la ley de salud mental, cómo en su práctica influía, que desde 2010 había un cambio de paradigma, que la nueva, digamos, la novedad era que había una ley que decía las personas con padecimiento mental son sujetos de derecho, no de tutela, cosa que ya había dejado afirmado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones reafirmaba esto. Les cuento que no fue posible porque era tan difícil lograr una reunión con todos los integrantes del equipo que de algún modo vieron esas negociaciones que se hacen con la realidad. Nos conformamos con que vinieran los psicólogos, psiquiatras, que a esa altura había uno solo para las 50 salas de atención primaria, y los trabajadores sociales. No logramos que estuvieran los médicos y los enfermeros, pero sí a ellos les preguntábamos cómo trabajaban con los médicos y enfermeros. Entonces, cuando nos invitaron a hacer esta presentación, Salud Mental y Derechos Humanos, y en el camino de la implementación de la ley, dijimos, bueno, contémosles cómo abordamos esto, qué resultados tuvimos en esa investigación, y de ahí partamos hacia, bueno, qué es lo que debiera ser y cuánto hace falta que participen en lo que hace a salud mental quienes son integrantes del equipo de salud. Es decir, desde nuestro punto de vista, salud y salud mental son totalmente ligados, no hay lo otro, no se puede pensar en términos de salud general sin
incluir el componente de salud mental. Entonces, les cuento, nuestra pregunta más general, después estaba por supuesto desagregado en distintas preguntas, era ¿cómo influye la existencia de una ley nacional de salud mental en el primer nivel de atención? Eso sería la pregunta general que después se desglosaba. Y vamos a los resultados. Esto se los estoy contando un poquito rápido, pero después nos vamos a dejar un rato para conversar, así que cualquier duda. ¿Cuál fue nuestro diagnóstico? Algunos resultados. Bueno, encontramos un desconocimiento del marco jurídico, estamos hablando de personal, psicólogos y psiquiatras, y trabajadores sociales. Había en general un desconocimiento del marco jurídico o una dificultad para relacionarlo con la práctica cotidiana. Sí, todos sabían que había una ley. Algunos ya la habían leído, otros estaban esperando como alguna ocasión especial para leerla. Nada de la práctica cotidiana los había obligado a leerla, a conocerla. De más está decir que la formación de grado de los psicólogos, ni de los médicos, ni de los especialistas en psiquiatría, digamos la formación de posgrado, o de los trabajadores sociales, no obliga a saber de esta ley. Está vigente desde 2010. Encontramos una escasa articulación para generar las redes intra e intersectoriales, deseada articulación, difícil de llevar adelante. Y encontramos dificultades subjetivas y objetivas para el trabajo interdisciplinario, que también permanecía como un deseo en muchos de los entrevistados y con dificultades para llevarlo adelante. Tema de tiempo, quizás aparecían como anecdóticamente cosas que siempre con tal compañero o compañera se tomaba un mate juntos a tal hora y ahí se podía hacer la conversación. Pero no había en ninguna de las salas un horario, tiempo y espacio destinado a practicar la interdisciplina, la intersectorialidad y pensemos que es un municipio. Hay distintas secretarías de niñez, de mujer, de personas tercera edad. Bueno, no estaba oficializado esto como práctica. Y la falta de dispositivos comunitarios, así como también la dificultad para crear espacios alternativos a la atención individual en los centros de salud. Eso es un escollo que nosotros encontramos. Preguntábamos por los dispositivos grupales que permitieran trabajar más profundamente en lo que hace a prevención, promoción de la salud. No existía. La atención primordialmente era individual y no había instancias donde, por ejemplo, un médico generalista se sentara a coordinar un grupo con una psicóloga, con una trabajadora social, con una enfermera o enfermero. No existían. Esto fue, de algún modo nosotros pensábamos que íbamos a encontrar algo de esto, no lo encontramos, pero sí como un deseo. Y esto me parece importante porque a veces las cosas están en la instancia de un deseo y en esa instancia creo que hay que cuidarlas, que no desestimarlas como, bueno, si lo desean háganlo, ¿no? Creo que es importante tener la oportunidad. Esto nos llevó a que, fuera cada vez más claro que hacían falta instrumentos para que la ley llegara y ahí fue donde nos pusimos a trabajar en una especie de cuadernillo, que en realidad es algo accesible, donde todos los grandes temas de la ley se van como enunciando. Los invitamos a leerlo. Tenemos algún material que les podemos entregar a los que tengan interés.
donde se pasa por lo que es el reconocimiento de la ley, de la capacidad jurídica, el cambio de paradigma, digamos, las personas con padecimiento como sujetos de derecho y no como objeto de tutela. Bueno, hay toda una descripción y fundamentalmente nosotros lo que tratamos de transmitir es que la implementación de la ley nacional depende no solamente de la voluntad de un sector. Por supuesto, depende de los gobiernos nacional, provincial y municipales, de los 3 niveles de gobierno, porque es digamos, es el Estado, es el garante último, no hay un responsable superior, pero no va a poder llevarse adelante si no hay una voluntad y una decisión de los trabajadores de salud mental, quienes entran en contacto con las personas con padecimiento mental y a través de sus prácticas deben colaborar en el acceso al tratamiento adecuado a las necesidades de las personas y al alivio del malestar. También es necesario que contribuyan los trabajadores de las áreas de educación, justicia, cultura, desarrollo social, quienes a través de sus prácticas deben favorecer la inclusión de las personas con padecimiento mental. Hay digamos, algo que está determinado por el decreto reglamentario de la ley, que es la Comisión Nacional Interministerial, donde participaban antes de que asumiera el actual gobierno, participaban los ministerios de salud, de educación, justicia, desarrollo social. Durante un tiempo bastante largo fue desactivado y ahora hay voluntad, nos han comunicado digamos, el director nacional de salud mental, que hay toda la intención de reactivar eso, así que esto es de lo más saludable que se puede hacer. Bueno, también para implementar la ley hace falta que los usuarios de los servicios de salud en general y las personas con padecimiento mental en particular, conociendo sus derechos y participando activamente de sus tratamientos, también contribuyan. Y para eso podemos, todos los trabajadores de salud, en ayudar a que conozcan sus derechos. En ese material que yo les comentaba, bueno, hay una enunciación de los distintos derechos de las personas que ayudarán a que se pueda implementar esa ley. Las familias y los amigos de los usuarios son fundamentales para que esto se cumpla, porque ellos son los que le dan el sostén emocional cuando existen, cuando los hay. La comunidad en general es una comunidad que estigmatiza o es una comunidad que acepta que hay personas que tienen diferencias, que han pasado por la vida por arrasamientos subjetivos y que eso les ha dejado por ahí ciertas marcas o formas de actuar, pero que eso no los tiene por qué privar para toda la vida de, no sé, lo que es derecho de todos, en la medida que puedan, de trabajar, de disfrutar de la vida en común. Y lo que nos parece fundamental es los sujetos de la comunidad convertidos en actores sociales capaces de llevar a la agenda del Estado determinadas necesidades e intereses. Bueno, yo estoy con un papelito que dice 5 minutos acá y los voy a tratar de respetar. Hay ciertos mitos que se han manejado en relación a la ley de salud mental, como que el problema es que ya no se puede internar. Es mentira, se puede internar cuando las personas tienen riesgos cierto e inminente para sí o para terceros, digamos, se niega el criterio de peligrosidad, porque eso estigmatiza para siempre a una persona que alguna vez sí fue riesgoso para sí mismo o para terceros.
Y la internación puede ser voluntaria o involuntaria. Ciertos mitos que se han difundido y no son ciertos. Yo quiero terminar con una frase que escribió un usuario de servicio de salud mental. Ahí está. Es una persona que transitó por internaciones, por muchos quiebres, y lo leo para ustedes y para compartirlo como una guía, para lo que nosotros es una guía. En el texto que escribió, que se llama La dignidad del riesgo, la autonomía del usuario, plantea que se trata de crear sólidos modelos alternativos para una respuesta social a las personas que vivencian locura, problemas de salud mental y trauma. Estos modelos hacen hincapié en la experiencia en primera persona, honrando pensamientos y sentimientos, cumpliendo con necesidades prácticas, tomando el tiempo suficiente para la solución o la curación y creyendo en la capacidad de cada persona de transformar su vida. Nos parece que esto debiera ser como una guía permanente para nosotros, creer que cada persona puede cambiar su vida. Nosotros también podemos un hábito de trabajo cambiarlo. Si nunca trabajamos al lado de otro profesional, y bueno, podemos ir tratando, sabiendo que cada disciplina solita es pobre frente a la complejidad que tiene el padecimiento en general y el padecimiento mental en particular. Por eso en este momento histórico es una invitación a todos para que desde cada lugar en el cual nos encontramos podamos trabajar hacia lo inédito posible. Es un concepto de Alfredo Carballeda que nos gusta mucho. Hay algo que nunca pasó, pero que podría pasar. En la construcción de la salud mental comunitaria, promoviendo la inclusión y el respeto de los derechos humanos de todas las personas. Y muchas gracias. Hola, hola. Bueno, después de las palabras del usuario es difícil, porque la verdad es clarísimo lo que él dice, de lo que se trataría, ¿no? A mí me convocan a esta mesa para dar cuenta de la experiencia de salud mental en el Partido de la Costa y cómo de alguna manera intentamos implementar la ley en este tiempo y ahora les voy a contar un poco hace rato ya. En principio, creo que la implementación de la Ley de Salud Mental es un proceso complejo, inconcluso. Había puesto aún inconcluso, pero me parece que es inconcluso. No sé si en algún momento lo vamos a poder ojalá, pero me parece que son procesos que todo el tiempo se está modificando lo social y todo el tiempo nos está interpelando. Así que seguramente cuando creamos que logramos llegar a algo más nos va a interpelar. Es un proceso complejo, inconcluso, atravesado y determinado, más determinado que atravesado, por dimensiones históricas, políticas, sociales, económicas, teórico-técnicas. En este Partido de la Costa voy a hacer en principio mención a lo que es el proceso histórico, para intentar aproximarnos a la actualidad, ¿no? A lo que nos está pasando hoy. Y además porque me gusta traer la historia de lo que es la salud mental en el Partido de la Costa, porque se ha intentado muchas veces como invisibilizarla. Como dice Cohen, no por malos, sino porque no saben, ¿no? Invisibilizar la historia nos impide tomar las herramientas que la historia nos da en un campo determinado, en este caso como el campo de la salud mental. Entrados los 90, en este Partido de la Costa hubo todo un movimiento en relación a la salud mental que se fragmentó en los 3 lugares cabeceras. En aquel momento no había un servicio unificado, pero había 3 zonas, como hay aún hoy, que todavía conservan su particularidad,
donde se produjeron procesos de pensamiento y actividades en relación a las problemáticas de la salud mental. En zona norte se trabajó toda la problemática de la violencia, en zona sur toda la cuestión de las adicciones, un poco cada zona tomó una problemática y la desarrolló. Y zona centro trabajó toda la problemática de patologías severas, ¿no? Por supuesto con aciertos y con yerros, pero en eso anduvimos entrados los 90. Yo me voy a centralizar un poco en lo que es zona centro, porque es de donde yo vengo, digamos, de lo que es Santa Teresita, el Hospital de Santa Teresita. Ahí hicimos un hospital de día, o una casa de día, que de alguna manera se constituye como un espacio para los pacientes, en aquel momento, que habían demandado de algún modo ellos, quedándose en la sala de espera. Así que alguien leyó en aquel momento, la persona que dirigía todo esto era una trabajadora social, así que no solamente un psicólogo ha sido jefe de servicio, sino que también una trabajadora social en el Partido de la Costa ha sido jefa de servicio. Ella lee esta lógica y empiezan a pensar junto con otros trabajadores, yo todavía no estaba ahí, la constitución de un espacio que fue la casa de día. Me parece interesante esto porque esto también remite a toda una historia en relación al contexto en el país, en el mundo, donde todos estas experiencias se estaban dando al unísono como una anticipación de la ley. Por supuesto la ley la festejamos porque hace un efecto de foco, porque no es lo mismo trabajar sin ley que con ley, porque la ley focalizando nos nombra, y no es lo mismo que a uno lo nombren que no lo nombren, ¿no? Entonces, me parece que en ese aspecto hoy tenemos un garante, nos garantiza un funcionamiento. Tenemos, como decía el otro día Cohen, estuve escuchando un poco a Cohen este tiempo, y Cohen decía, uno tiene que sacar papelitos, ¿no? La Declaración de Alma-Ata, la Carta de Ottawa, la Declaración de Caracas, el Principio de Brasilia, Alma-Ata 40 años, creo que así se llama, sí, el Congreso. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un papelito más, y ahora es un papelazo, es la Ley de Salud Mental, ¿no? Entonces, no es lo mismo, en aquel momento sacábamos todos esos, ¿no? Alma-Ata, Caracas, Bruselas, pero hoy tenemos una ley nacional. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene carácter constitucional, así que no les es muy fácil ir atrás con la ley. Digo esto porque todos nos asustamos mucho, pero no es fácil dar vuelta a la ley, porque nosotros como país adherimos constitucionalmente a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y eso no es tan fácil de volver atrás, uno tiene que ir a la Constitución para eso, no tiene que ir a cambiar la Constitución. Bueno, vuelvo un poco. La casa de día, el contexto ya les dije, el año 97, sin ley de salud mental, es una construcción de un dispositivo, no como un acto de planificación sanitaria, sino como decisión política de un grupo de trabajadores del campo de la salud mental. Digo esto porque si no pareciera que siempre estamos esperando planificaciones desde, por supuesto que está bueno, ¿no? Sería genial. Pero también como colectivos de trabajadores podemos construir espacios donde tomamos de alguna manera la posta y construimos un lugar y le damos forma a un lugar y le damos consistencia a un lugar. La verdad es que nosotros, los que participamos de ese momento, tuvimos mucha suerte. La persona que coordinaba venía de toda una experiencia en relación a la desmanicomialización, y todos nos habíamos formado con mucho interés. Yo tuve mucha suerte, me formé en la facultad escuchando a Alicia Stolkiner, a Ulloa, para mí era... y llegar a mi lugar, a mi pueblo donde vivía, y de pronto esa gente estaba hablando el mismo idioma, fue bárbaro. Pero la verdad es que una cosa es decir, ¿no? Y estudiar y leer, y otra cosa es hacer.
Y en ese aspecto también me parece interesante un concepto que trabaja Cohen, que él dice, se aprende haciendo. Con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que hay que animarse a hacer, hay que ponerse en juego, ¿no? Todo esto que fui marcando de alguna manera, muy por arriba, se da siempre en un marco de tensión, de lucha, que me parece que, nada, que es por añadidura. Cualquier transformación es un marco de tensión en un marco de tensión y de lucha, y eso, no sé si nos preparan tanto en la universidad para eso. Yo creo que si nos prepararan más, habría menos inscriptos en psicología. Porque hay muchos porque creemos que va a ser bárbaro, ¿viste? La gente va a estar divina, pero no, me parece que cuando nos dedicamos al trabajo y sobre todo en lo público, tenemos que tener claro que vamos a un ámbito de tensiones, de luchas, de idas, de vuelta, que por supuesto cuando uno va con toda una cuestión idealizada, cuesta. A mí por lo menos me ha costado, los que me conocen lo saben, me costó mucho bajar la guardia, bajar la pelea, decir, bueno, acá nos paramos, hay tiempos que respetar, pero creo que tenemos la obligación como trabajadores de salud mental de aprender a respetar esos tiempos y no claudicar en ese camino, ¿no? Me parece que los derechos dependen de esa posición nuestra en relación a la lucha. Pensaba también, no sé, bueno, yo les voy diciendo, tengo algunas cosas acá que después se me van a ocurrir, pero tenía acá esta cuestión de el modelo médico hegemónico, ¿no? Que es una cuestión que nosotros todos hablamos mucho, los trabajadores de salud mental. Pensamos que que la hegemonía es médica, y la verdad es que no. Habrá sido médica en su momento, pero hoy es un paradigma que nos atraviesa a todos. En algún momento, aunque sea un instante, nos atraviesa a todos. Habemos quienes podemos por ahí pensar un poco, y agradezco en esto a mi compañera Mane, que ayer charlábamos de esto, pensar un poco nuestra implicancia en esa cuestión, ¿no? Podemos reflexionar, y hay quienes no. Pero el modelo médico hegemónico hoy atraviesa a psicólogos, a trabajadores sociales, cualquier intervención simplificadora, de alguna manera, es una intervención del modelo médico hegemónico. Saqué el modelo médico del modelo hegemónico. Cualquier persona que simplificar es excluir, también dice Cohen. Una solución simplificada es una exclusión. Bueno, no sé, hace algo con este paciente, qué sé yo, llama al médico, derívenlo. Es fácil, es re fácil derivar. Es mucho más fácil que laburar todo lo que significa ese contexto de esa persona, ese sujeto, sus necesidades. Simplificar es excluir. Y si nosotros no entendemos que simplificar es excluir, vamos a trabajar mal. Ojo, yo no me quiero poner super yoica con esto, porque yo también he simplificado. Y uno, la verdad es que necesita simplificar a veces, porque el trabajo es arduo. Pero por lo menos mantengamos, en relación a esos pensamientos, una posición reflexiva. Les voy a puntualizar algunas tareas muy claras, así muy puntuales, de lo que ha sido la Constitución, por lo menos dentro de estos 2 años y medio en los que yo estoy llevando adelante la jefatura. Tengo 5 minutos y me queda nada. Bueno, voy a puntualizar algunos trabajos puntuales que hicimos. Lo primero que hicimos fue confeccionar un protocolo de medicación. Lo confeccionaron los psiquiatras del servicio. Este protocolo se armó a modo de póster y se pegó en las guardias hospitalarias, en las salas de primeros auxilios. El protocolo sirve para que los médicos clínicos puedan intervenir en situación de crisis. Porque la ley es clara, el paciente tiene que llegar al hospital general, no tiene que ser atendido por un especialista. Aún así, sigue sin comprenderse esta lógica, porque ahí sí digo, la medicina no comprende, o el modelo médico o el modelo hegemónico no comprende, que es mucho más barato enseñarle o recordarle a veces, porque saben,
a los médicos clínicos de la guardia que pueden trabajar con una emergencia que pagar fortunas a un especialista psiquiatra. ¿Sí? Esto es una cuestión de económica, es economía. Nosotros tenemos también guardias de salud mental, esto no es desde... Nosotros tenemos guardias de salud mental hace muchísimos años ya. Son guardias de 24 horas que tienen carácter pasivo. Puse acá graciosa la palabra, porque esto de que sea pasiva a mí me causa gracia. Y 24 horas un psicólogo en cada hospital. En ese aspecto, un psicólogo no es un equipo interdisciplinario, que es lo que la ley nos pide. Y ahí es donde nosotros nos pusimos a pensar cómo salvar esa cuestión. En principio está el WhatsApp, todos ya lo sabemos, todos trabajamos con WhatsApp, pero es una molestia el WhatsApp, realmente es necesario, pero eso hace que todos los trabajadores de salud mental estemos 24 horas de guardia pasiva los 7 días de la semana. Así que bueno, los compañeros colaboran, todos colaboramos, pero me parece que hay algo que hay que ajustar en nosotros, y me parece que es una propuesta, y es, por lo pronto, hasta que el presupuesto nos dé lo que necesitamos para cumplimentar la ley como se debe, es pensar la conformación de lo que a mí me gusta llamar los equipos interdisciplinarios en situación. Y el equipo interdisciplinario en situación, a mi criterio, requiere de un personal de salud mental de guardia avesado en la detección de los actores hospitalarios o de los actores de la institución que pueden colaborar para trabajar en esa emergencia. Yo hablo mucho de emergencia porque el servicio de salud mental en el Partido de la Costa ha quedado casi como ubicado en el lugar de la asistencia. Así que bueno, en ese equipo interdisciplinario in situ la idea es detectar, por ejemplo, hemos trabajado con alguna cocinera, hemos trabajado con camilleros, hemos trabajado con personal de seguridad del hospital, por supuesto con médicos, con enfermeras, pero digo, doy estos datos para que sepan que cualquier actor de la institución puede participar. Se entiende, ¿no? Bueno, otra de las cosas que estamos haciendo son la conformación de espacios de ateneos clínicos, formación y supervisión institucional. Establecemos acuerdos con el Poder Judicial, con policía y otros dispositivos dentro del Hospital General y dentro del propio equipo. Acuerdos que se repiten a veces una y otra vez. Uno a veces se queja, los trabajadores de salud mental nos quejamos porque siempre lo mismo, siempre lo mismo. ¿Viste? ¿Otra vez le tengo que decir al policía lo mismo? Sí, le tenemos que decir al policía lo mismo porque estamos transitando un camino donde la repetición es parte de esto, volver a hacer el acuerdo. Y mi recomendación es que los acuerdos se escriban, porque un acuerdo escrito tiene otro carácter, ¿no? Confeccionamos epidemiológicamente decidimos hacer estadísticas específicas para salud mental. Hace 6 meses que tenemos las estadísticas armadas, pero no logramos que nos ayuden, o sea, los psicólogos las están complementando. Pero como son tan complejas, nos dicen que no son estadísticas que la provincia pueda tomar. Como que queda por fuera la hoja 2. En realidad está dentro de la hoja 2. Dentro de la estadística vos apretás un botón y te sale la hoja 2. Pero es como, se ve que es un proceso de pensamiento muy complejo y no logramos que lo implementen. Esto nos daría datos epidemiológicos vitales para lo que es el trabajo de salud mental y de otros dispositivos de desarrollo social en el Partido de la Costa. Trabajamos con talleres, todos talleres intermedios, porque no tenemos instancias intermedias de abordaje, así que los talleres se hacen dentro del hospital muchas veces con pacientes que están internados. Ya terminó. Bueno, yo lo último que quiero decir un poco es a modo de reflexión, acordando un poco con lo que vos decías, Carmen, de todo este diagnóstico que hicieron de que a veces los trabajadores de la salud mental, del campo de la salud mental, ignoramos. Me parece que es prioridad la formación, que es prioridad. A lo mejor en la formación de grado a uno no tiene la obligatoriedad de pasar por toda esta información, pero cuando sale al mundo profesional, todo esto se nos viene encima cuando trabajamos en lo público y en lo privado también, pero en lo público
me parece que se requiere de cierta predisposición al trabajo en relación a lo público. Me parece que, por lo menos yo tengo esta idea, a lo mejor suena feo, pero no cualquier psicólogo puede trabajar en lo público porque hay que desear trabajar en lo público, porque lo público tiene todos estos avatares. Yo intento, dentro de lo que me dejan, cuando me permiten hacer alguna evaluación, ingresar a algún profesional que tenga estas características, que pueda tener esta posibilidad de intercambio, de trabajar en red, de bancarse la diferencia, de hacer algo con eso, pero no siempre se puede. Para mí esto debería ser algo de agenda. La gente que trabaja en el Estado, en lo público, en salud pública, tiene que tener una formación específica. Bueno, nada, es simplemente eso y agradecerles. Y agradecerles a mis compañeros, insisto otra vez, a Mane que me ayudó, a Mane Miletti, a María Elena Miletti, y a todos mis compañeros. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Con José somos trabajadores de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Este es el organismo del Gobierno Nacional que tiene la responsabilidad de ser la autoridad de aplicación de la ley. En mi caso trabajo desde el año 2011, cuando la dirección era casi ahí recién nacida. La dirección se crea en el año 2010. Antes era una unidad coordinadora. Y el hecho de que era una unidad coordinadora significaba que dentro de la estructura del Ministerio de Salud de la Nación era un organismo que no tenía tanto presupuesto, no tenía trabajadores, y creo que eso nos marca también en qué lugar estaba la salud mental dentro de la agenda de salud. No es que hoy estamos muchísimo mejor, pero sí es interesante señalar algunos pasos del proceso. De mis dos compañeras que me antecedieron en la charla, rescaté la palabra procesos porque creo que es así que tenemos que entender la implementación de la ley. Un proceso donde hay momentos de avance, donde hay momentos muchas veces de estancamiento y donde hay momentos que parecían de retroceso, pero que sin embargo nos dieron fuerza para poder unificar a los distintos sectores que vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo en el campo de la salud mental. La ley que se sanciona y que se promulga en el año 2010 y que se reglamenta en el 2013 es una ley sin la cual no se podría estar pensando la transformación del sistema de salud mental en Argentina. Por supuesto que con la letra de la ley sola no va a alcanzar, pero sin la ley no podríamos estar poniendo en agenda el tema de salud mental, pidiendo el presupuesto que nos corresponde y haciendo una serie de acciones que desde este año estamos llevando adelante. Seguramente lo conocen, pero el licenciado Luciano Grasso es quien está hoy a cargo de la Dirección Nacional de Salud Mental desde enero de este año. Luciano es un psicólogo social con un amplio recorrido en todo lo que tiene que ver con salud mental comunitaria. Durante mucho tiempo trabajó en Tandil, fue el director de salud mental de ese municipio y llega a la Dirección Nacional de Salud Mental con un mandato claro que es implementar la ley, que es lo que hay que hacer porque nuestro país ha suscrito a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y está obligado a hacer todas las transformaciones necesarias para que se restituyan todos los derechos que las personas con padecimiento mental todavía no tienen. En ese sentido, abrir este diálogo, quedar a disposición para lo que ustedes consideren que puedan demandarnos y contarles algunas herramientas de corto y mediano plazo que estamos instrumentando desde que está Luciano en la gestión. Uno, por ejemplo, es que sepan que se volvió a hacer el COFESAMA. El COFESAMA es el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones, que se había discontinuado y que es una instancia en la cual el Ministerio de Salud de la Nación se sienta con las 24 provincias, con las 24 jurisdicciones del país, con la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto también, a delinear las políticas de implementación en el marco de la ley. No es poco. Digo, no es poco sentarse con todas las provincias del país a pensar cuáles son los principales núcleos problemáticos y también a detectar y revalorizar las fortalezas, porque va de suyo, pero a veces creo que hay que volver a decirlo, ¿no? Es en lo local, es en el territorio donde hay que rescatar las buenas prácticas de salud mental y adicciones y tratar de replicarlas en el resto del territorio que es tan amplio y tan vasto. La Dirección Nacional también apoyó fuertemente el Encuentro Nacional de Órganos de Revisión. El órgano de revisión es una instancia que se genera a partir de la reglamentación de la ley, que tiene por función revisar que la ley se esté aplicando bien y cuando no se está aplicando bien, hacer todas las recomendaciones necesarias para que esa situación se modifique.
Por suerte, en el país están empezando a haber, en las distintas provincias del país, órganos de revisión locales, ¿sí? Tenemos el órgano de revisión nacional, los órganos de revisión locales, la Dirección Nacional de Salud Mental, las direcciones locales. En este sentido, apoyar la promoción, el fortalecimiento y la creación de los órganos de revisión que todavía faltan en el país nos parece que es una medida más que necesaria. También participamos en el COFEDRO. El COFEDRO es el Consejo Federal de Drogas. El artículo 4 de la Ley Nacional de Salud Mental, que seguramente la conocen y si no siempre hay posibilidad de acercarse al texto, es un texto muy llano, son 46 artículos que para ustedes no va a ser dificultoso leerlos, nos dice que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Y hay una tarea enorme para que eso suceda, pero en principio los organismos del Estado Nacional tienen que ponerse de acuerdo y dialogar sobre cómo se abordan los temas vinculados a los consumos problemáticos, a las adicciones, desde el campo de la salud, entendiendo que la persona que padece alguno de estos problemas tiene que ser atendido como cualquier persona que padece otro tipo de problemática de salud, y esto lamentablemente muchas veces no suceda. Hoy Carmen nombró dos instituciones importantísimas. Uno es la CONISMA, que es la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones. Salud sola no va a poder. Digo, si nosotros pensamos que solamente en el campo de la salud vamos a implementar la transformación del sistema de salud mental, nos vamos a quedar cortos. Nos falta educación, nos falta desarrollo social, nos falta el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia, nos falta el INADI, nos falta la CENAF. Bueno, la CONISMA es una mesa donde todos estos organismos se deben reunir y se deben sentar a pensar cuáles son esas líneas de trabajo para una efectiva y verdadera inclusión social de las personas con padecimiento mental. Y prontamente se vuelve a reunir el Consejo Consultivo Honorario. El Consejo Consultivo Honorario se vuelve a reunir y vuelve a tomar fuerza después de 2 años largos, y son 30 organizaciones de la sociedad civil que tienen como misión revisar las políticas que se están instrumentando desde los organismos nacionales y hacer propuestas, ¿sí? Y son 30 organizaciones, Carmen sabe mucho más que yo de esto, son partes, ADESAM es parte, tienen muchísimo recorrido y son las organizaciones que trabajaron antes que existiera la ley, cuando hubo que escribirla, cuando hubo que pelearla, cuando en el Congreso había que debatir y dar la batalla contra los que no estaban de acuerdo. Entonces, bueno, esas organizaciones de la sociedad civil tienen un lugar donde sentarse, donde evaluar, donde proponer, porque como decíamos hace un ratito, no alcanza con salud solo, ¿sí? Hay que llamar a todos los actores de la comunidad básicamente. Contarles que desde la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones se están escribiendo las directrices de organización y funcionamiento de los servicios de salud mental. Esto es fundamental para la tarea de ustedes, porque en cualquier directriz de organización y funcionamiento de cualquier servicio de salud tiene que dar plasmado cuál es el deber ser de la práctica, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos para llevar adelante esa tarea? ¿Cómo tiene que estar organizado un servicio? ¿Cuáles son las disciplinas que tienen que intervenir? ¿Cuáles son los horarios? ¿Hasta cuáles son las medidas del consultorio, el dispositivo habitacional, el dispositivo del emprendimiento productivo? Así que sabemos que es un material que la verdad que lo debemos, porque debería estar escrito hace mucho tiempo, pero bueno, nunca es tarde. También se están elaborando recomendaciones, como recién hablaba mi compañera, elaboraciones, por ejemplo, para la atención de la urgencia cuando llega alguna situación al Hospital General. Sabemos que el Hospital General es un actor clave para poder empezar a atender allí a la persona que llega con alguna situación y que no sea derivada al Hospital Monovalente. El hospital monovalente, a medida que podamos ir abriendo los dispositivos comunitarios intermedios, debe ir adaptándose a la Ley Nacional de Salud Mental hasta su sustitución definitiva. Pero sabemos que primero es abrir antes de cerrar, y por eso el Hospital General y ustedes tienen una misión enorme en ese sentido, de poder acoger a la persona que llega con un padecimiento mental, con una problemática de consumo de adicciones a la guardia, y sabemos que son situaciones difíciles, que hay mucho camino para la persona que está tal vez en la seguridad del hospital, para la recepcionista, para los médicos, para los enfermeros. Hay que hacer mucho y hay que acompañar y recuperar también el saber que está ahí instalado en cada uno de los efectores.
Dos cuestiones más para compartir, 3 cortitas. Se está empezando a hacer ya en poquitos meses el Censo Nacional de Personas Internadas por motivos de salud mental en hospitales monovalentes. Esto es un mandato de la ley, el artículo 35 dice que hay que hacer ese censo. Ese censo tiene un sentido. Primero, saber cuántas personas efectivamente internadas hay. Al día de hoy no lo sabemos con exactitud. Cuando hablábamos de las estadísticas, exactamente, conocer su historia. Y este material, que va a ser muy rico, nos va a permitir también pensar, sobre todo a los equipos interdisciplinarios, las estrategias necesarias para la externación sustentable de esas personas. ¿Sí? Cada persona que se tiene que ir de un hospital monovalente porque ya no tiene criterio médico para estarlo, tiene que hacerlo de una forma sustentable, que significa que se va a un hogar o que vuelve con su familia, y si esa familia ya no puede recibirlo, irá a compartir una casa con otras personas, o cada uno habrá que potenciar esas posibilidades. Pero este censo tiene un objetivo concreto, que es empezar a tener datos y que esos datos sirvan para la efectiva también inclusión social de esas personas que están largamente alojadas, ya muchas veces más por cuestiones sociales que por cuestiones de su salud. Se empieza a hacer a mitad de año en los hospitales monovalentes de salud y el año que viene en las comunidades terapéuticas. Creo que el tema de las adicciones hay que traerlo siempre de la mano, ¿no? Y traerlo a salud mental. Uno tendría que decir salud mental y tendríamos que entender que estamos hablando también de adicciones. Sin embargo, hay que volver a traerlo porque todavía estamos como en este proceso. También contarles que estamos desarrollando con el Ministerio de Obras Públicas la construcción de viviendas asistidas. Las viviendas asistidas son uno de los tantos dispositivos habitacionales que hay que poner en funcionamiento. Hay muchos posibles. Se puede alquilar, se pueden construir, se pueden armar subsidios para la externación. Hay experiencias muy ricas y muy valiosas en la provincia de Buenos Aires. Carmen forma parte de la experiencia del PREA, ¿no es cierto? Que seguramente alguna ficción de televisión allá lejos de hace tiempo, Locas de Amor, nos contaba, ¿no es cierto? También, cada tanto vuelve la salud mental a la tele de un modo positivo, ¿no es cierto? Creo que también con los medios de comunicación hay una tarea enorme por delante para que se informe con un lenguaje correcto, adecuado, y para que cuando aparezcan temas de salud mental en los noticieros se los trate desde la perspectiva de la salud y no desde una perspectiva de espectacularizar una noticia, de la misma manera que cuando ocurre un suicidio, los periodistas deberían seguir una serie de normas que son recomendaciones, pero bueno, ahí se abre todo otro debate difícil hoy también con el tema de medios de comunicación. Entonces les contaba, el censo, las viviendas asistidas, el Consejo Consultivo Honorario, la Comisión Nacional Interministerial, los 5 minutos, y antes de terminar, invitarlos a Haceres Colectivos. Haceres Colectivos es una propuesta para que podamos conocer y reconocer las prácticas valiosas que hay en el territorio, trabajadores, estudiantes, voluntarios, usuarios, organizaciones de usuarios, que nos puedan contar aquellas experiencias que consideran innovadoras o valiosas en el abordaje de las problemáticas de la salud mental y las adicciones, porque sabemos que es recuperando el saber del territorio, el saber de lo local, donde se va a poder replicar y optimizar la implementación de la ley. Vuelvo a donde empecé, como un proceso, y sabiendo que sin la ley hoy probablemente no estaríamos acá hablando un poquito de cómo vamos en el desafío de colaborar en esto que es recuperar todo lo que nuestro país había hecho en relación a la salud mental comunitaria. Había muchísimo construido. Hubo momentos muy difíciles que atravesó la salud mental, pero bueno, tenemos una ley, tenemos la reglamentación, tenemos la Convención Internacional, no es poco para seguir acompañando a los que tanto saben, y como dicen los usuarios, ¿no? Nada de nosotros sin nosotros, desde ese lugar. Gracias. Bueno, hola a todos. Yo a continuación voy a hablar un poquitito de cómo la Dirección de Salud Mental va a empezar a trabajar en conjunto con el resto del Ministerio, digamos, es parte del Ministerio de Salud y digamos, históricamente Salud Mental como que labra una línea paralela a salud, y la idea es justamente a partir de tener una ley y poder utilizarla,
ver la manera de que salud mental pueda incorporarse a salud y no ser una línea paralela que muchas veces la aleja también, ¿no? Entonces, justamente a partir de la ley se intenta cambiar una idea hospitalocéntrica hacia un modelo basado en redes de atención dentro de la comunidad, ¿sí? Y esto implica que las características de estas redes, que son la intersectorialidad, la integralidad, ¿sí? La accesibilidad de las personas a la salud, haga que, digamos, necesariamente los equipos de salud mental tienen que estar fundidos con los equipos de salud general, porque si no, digamos, nunca van a llegar a abasto a acceder a toda la población, porque, digamos, tanto el recurso humano como las características de la atención en salud mental muchas veces está limitada en lo territorial, ¿no? Y cuando hablamos de integralidad, justamente no implica que lo integral significa responder a todos los requisitos de esa persona, es decir, trabajo, salud, vivienda, esparcimiento, sino ver la manera de ver cómo ir construyendo redes con organismos formales e informales, con la comunidad, con las personas que rodean a la persona asistida, como para que justamente algo tan complejo como manejar situaciones de salud mental que sabemos que son muy disruptivas dentro de la vida de las personas, cambian mucho la dinámica familiar, mucho la dinámica de una comunidad incluso. Para que eso sea posible, para que estas personas puedan ser asistidas y acompañadas y puedan permanecer dentro de su comunidad, es necesario que los dispositivos que llevemos a cabo tengan un alto nivel de complejidad. Entonces, esto hace que lo que nosotros tenemos conceptualizado en niveles de atención sea medio relativo, porque la realidad es que se vio que, digamos, si nosotros intentamos poner el manicomio dentro del tercer nivel, la verdad es que no va a dar soluciones posibles a esto que queremos hacer. Entonces, la realidad es que el mayor nivel de complejidad va a estar en el territorio, junto a las personas y en la comunidad donde ellos viven, ¿sí? Entonces, para esto es necesario que la salud mental se incluya dentro del trabajo que se hace en territorio. Actualmente ya hay muchos equipos de médicos generalistas y muchos equipos de salud en general que ya trabajan en territorio, pero todavía no es una cuestión sistemática, no es a nivel país, son experiencias que se van desarrollando en función de determinados municipios o provincias que tienen una política más orientada en ese sentido, pero desde el Ministerio de Salud se están desarrollando líneas de trabajo en las cuales la idea justamente es que se empiecen a desarrollar equipos, ¿sí? Equipos núcleo, que son los equipos de asistencia más a nivel de la comunidad, ¿sí? Que en general están caracterizados por médicos generalistas o médicos de familia, por enfermeros y agentes sanitarios. En general están pensados para tener una población georreferenciada a cargo de aproximadamente 1000 familias. Eso, lógicamente, va variando en función de cada territorio, en función de las necesidades de cada lugar, ¿sí? Y con estos equipos, justamente, la idea es generar los equipos de asistencia psicosocial que estarían, digamos, como haciendo un acompañamiento matricial de los equipos núcleo,
lógicamente no van a cubrir el mismo territorio, pero sí la idea es justamente ir trabajando en las problemáticas más prevalentes de salud mental en ese mismo territorio, ir pudiendo generar justamente un modelo de trabajo en el cual se pueda trabajar desde la salud mental, pero con los recursos que se generan en la comunidad, ¿sí? Y juntamente para que esto sea posible, otra cosa necesaria y que ya se está llevando a cabo es que tanto la comunidad como los usuarios sean incorporados no solo a nivel a nivel, digamos, de las prácticas, es decir, en el territorio, en el momento de llevar a cabo la tarea, sino también en el momento de la toma de decisiones, es decir, en diferentes niveles, para que puedan opinar, para que puedan participar y para que justamente la implementación de las prácticas que vayan diseñándose en los diferentes niveles tengan participación de los usuarios y de sus familias, que son las personas que quizá tienen una idea más acabada de lo que les sucede, ¿no? Bueno, y un poco repasando lo que venía diciendo antes, la función de los equipos de los EAPS va a ser fortalecer la red de salud mental, justamente brindar esta salida a territorio que hasta ahora la verdad es que en la salud mental en general, la salud en general encuentra con una barrera bastante importante en el momento de poder salir al territorio, y si nosotros queremos pensar en un proceso real de desmanicomialización en la cual justamente las personas vuelvan a su comunidad, es necesario que los equipos de salud mental tengan acceso al territorio, justamente para poder acompañar estos procesos de externación y que las personas puedan residir en su lugar y recibir la atención que necesitan en ese mismo lugar, ¿sí? Pienso que justamente una sociedad que logra incluir a las personas con padecimientos de salud mental que quizá pueden llegar a llevar toda su vida y acompañarlos toda su vida, es una sociedad que logra incluir mucho más y logra desarrollar recursos mucho más valederos para sí misma, ¿no? Y por otro lado también permite que los equipos de salud mental puedan ir recabando y pudiendo obtener información que quizá no lleva, o sea, la verdad es que el tema de la accesibilidad en ese sentido es muy restringido actualmente para que las personas puedan tener una atención en salud mental. Hay un porcentaje muy menor de la población que logra llegar a eso. Entonces, hay mucha patología prevalente que queda fuera de la vista siquiera, no solo fuera de la atención, queda fuera de la vista de la salud mental y de los trabajadores de salud mental. Entonces, para eso es necesario que se logre que los trabajadores de la salud mental puedan estar más cerca de lo que le pasa a las personas en lo cotidiano, ¿sí? Y también justamente quizá participar en situaciones de crisis en las cuales que quizá tenemos un mayor recorrido, está bien que es en otro lugar, en otro contexto, pero justamente estando más cerca de las personas quizá evita que esas crisis que generaban quizá consecuencias mucho más graves se reduzcan a situaciones determinadas y se puedan resolver en el mismo territorio y que el día de mañana, en un proceso de crisis, la solución sea mucho más sencilla porque ya hay mucho de eso que ya fue aprendido, digamos, ¿no? Bueno,
Y nuevamente los invitamos a la convocatoria de haceres colectivos, porque es un buen lugar de encuentro para proponer diferentes prácticas y poder justamente empezar a recopilar información que permita proponer y replicar prácticas que son válidas y que son positivas y que justamente permiten pensar que es posible hacer de un modo distinto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, yo pedí el micrófono un segundo porque para los que estén interesados en recibir este material, que lo tenemos en un DVD, donde están las leyes, la convención, bueno, y la propuesta del cuadernillo, está todo, que se los podemos acercar. O pueden mirar en la página de la asociación, adesam.org.ar, todos los materiales, que hay, digamos, muchísimo más material. Pero bueno, queríamos decirles eso y... una oferta de trabajo. No me quiero olvidar. En el programa PREA, que han mencionado las compañeras en el que yo trabajo, en la provincia de Buenos Aires, en Temperley, hace tiempo, como meses, que estamos buscando incorporar un médico generalista, médica generalista, incorporarla al programa. No hemos conseguido. Si está aquí alguien que quiera trabajar en eso, o conocen a alguien, por favor difúndanlo. Nos parece rarísimo, pero nos viene pasando. Es en la provincia de Buenos Aires, en Temperley. Bueno, terminamos esta mesa. Creo que ha sido una convocatoria de todos los que expusieron a que tengamos una mayor comprensión de lo que es una persona con padecimiento mental y encontrar los caminos con la ley, que es una muy buena herramienta, ir encontrando los caminos, como fueron marcando acá los compañeros, que hay puertitas que se pueden abrir, y muy lentamente ir encontrando esos caminos que nos permitan incorporar a los pacientes o padecientes a la comunidad para que lleven una vida plena. Bueno, muchas gracias.